Hola a todos y bienvenidos un día más a un vídeo con Xavi. Muchas gracias, Xavi, por estar aquí. Gracias a vosotros. Pasa, pasa, aquí en casa te abrimos la puerta de casa. En el día de hoy queremos focalizarnos un poquito más en hablar sobre la incertidumbre que mucha gente tiene, tanto para bien como para mal, que es los temas fiscales dentro de la inversión inmobiliaria, ¿no? Pues vamos a realizar varias preguntas para Xavi y Xavi intentará resolvernos cada una de ellas. Empezamos por una pregunta que es bastante general, que bueno, en la parte legal y fiscal, en la inversión inmobiliaria, ¿qué es esa legislación que puede hacer que pase de ser una pesadilla a ser una excelente inversión o viceversa? Bueno, tenemos que calcular primero las rentabilidades, ¿no? Es decir, nosotros si compramos una vivienda con el destino final de esa vivienda va a ser un alquiler que nos va a generar unas plusvalías, unas rentas mensuales, tenemos que ver primero pues, cómo estructuramos esa operación, ¿no? Es decir, sabemos todos que cuando alquilamos una vivienda como primera residencia, nos podemos bonificar el 50% de esos ingresos en la renta, por lo tanto no tributamos por esos ingresos, pero en cambio si no es una vivienda habitual, que es un alquiler turístico, en cambio no nos podemos aplicar esa deducción del 50%. Eso lo tenemos que tener en cuenta lo primero, ¿vale? Antes de invertir, saber en qué modelo queremos invertir. Después, también depende de si invertimos como persona física o a través de una sociedad, también lo tenemos que valorar, ¿no? Porque las sociedades sabemos todos que tributan al 25% y las personas físicas tributan pues, por su base impositiva de la renta, ¿no? Gente que tiene una base del 20%, gente que tiene una base del 30%, gente que tiene una base del 40%, del 45%, del 50% y así, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer un poco un análisis de lo que vamos a hacer y saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, si yo soy una persona física que tengo un trabajo o tengo una empresa, soy autónomo y estoy tributando por la renta al 40%, si esa vivienda la pongo a mi nombre y la voy a alquilar, pues voy a tributar por ese 40, 40 y pico por ciento. En cambio, si la pongo a nombre de una sociedad que creo especialmente para esto, un vehículo de inversión, pues voy a tributar al 25%. Es decir, tenemos que hacer primero un análisis de qué es lo que queremos comprar, Exacto. para qué lo queremos comprar, si es para un alquiler convencional, un alquiler habitacional, un alquiler turístico, y a partir de ahí pues montar la operativa para que sea lo más rentable para nosotros. Vale. Bueno, al final es lo que comentamos, ¿no? Tener en cuenta pues, lo que queremos hacer antes de empezar. ¿Cuál es el error legal o fiscal que ves que es más común o que más se repite entre los inversores, ¿no? El que más veces hayamos contemplado. Bueno, es un poquito retomando lo que hemos dicho antes, el error fiscal, tampoco no es que sea un error fiscal, sino que es un descuido, ¿no? Que invertimos en un modelo de inversión que a lo mejor no es el adecuado, ¿no? Porque es lo que hemos comentado, ¿no? Si invertimos a través de una sociedad pagaremos el 25%, si invertimos como persona física por nuestra base impositiva, pero solo tenemos esa deducción si es un alquiler de larga estancia, por decirlo de alguna manera, un alquiler pues, de vivienda habitual, ¿no? Es decir, vivienda habitual puede ser un convencional o puede ser un habitacional. Entonces, tenemos que valorar primero qué es lo que queremos obtener de esta inversión y para calcular básicamente primero pues, los impuestos que vamos a tener que pagar después en función del modelo de inversión que escojamos. Básicamente tener claro eso. Claro. Hacer, Y al final lo que hacíamos antes, conocer... un análisis antes, ¿no? Exacto. de hacer la inversión para saber qué es lo que nos conviene más hacer. Exacto. Bueno, y al final, pues conocer bien cuáles son estas ventajas antes de ponerte dentro, porque hay gente que igual invierte en un habitacional, están empadronados, pero no tiene Bueno, esas... eso pasa mucho, que la gente lo que ve es la rentabilidad real, ¿no? Es decir, pues vamos a comprar este piso, lo vamos a alquilar por turístico, vamos a sacar pues X cada año, pero tenemos que pensar que después hay que pagar unos impuestos, ¿no? A lo mejor para ti, que tienes una base impositiva del 40 y pico por ciento, es más interesante pues hacer un convencional para desgrabarte ese 50% o montar una sociedad para esa inversión concreta, y para otra persona que está al 15% de IRPF, pues no tiene que hacer absolutamente nada porque ya le conviene hacerlo así, ¿no? Entonces tenemos que mirar cuál es cada caso, cuál es la inversión que nos funciona mejor. Una tenemos deducciones, otras no tenemos deducciones. En las que no tenemos deducciones obtenemos una mayor rentabilidad, pero los números hay que hacerlos igual, ¿no? Si yo puedo sacar, me lo invento, 20.000 de un turístico, pero en cambio voy a sacar 15.000 de un convencional o de un habitacional,
no me tengo que quedar con 15.000 y 20.000. Me tengo que quedar que con esos 20.000 tendré que tributar al 25%. Exacto. Y con esos 15.000 pues me haré una deducción del 50% y tributaré solo por 7.000. Tengo que ver exactamente qué es lo que me queda neto, que es lo que hacemos siempre aquí en los informes que presentamos a los clientes, ¿no? Básicamente, pues cogemos un poquito el perfil, ¿no? Vamos a hacer como persona física, como persona jurídica, iremos a un convencional, iremos a un turístico, hacemos un poco los números exactos para que vean que a veces 20.000 no son 20.000 y 15.000 es más que 20.000. Exacto, hay que tenerlo todo en cuenta. A nivel legal y de licencias, ¿cómo cambia el panorama si elegimos un alquiler tradicional de larga estancia frente a un vacacional o un habitacional? Sí que es cierto que son cosas que vamos a ir comentando durante el paso del vídeo, pero hagamos ese énfasis. A ver, a nivel, sea un convencional y un habitacional, puede ser lo mismo a nivel fiscal, porque al final es lo que decimos, son alquileres de larga duración y como vivienda habitual, por lo tanto tenemos derecho a bonificación. Un turístico es lo que hemos dicho anteriormente, puede ser más rentable, pero la bonificación no la tenemos, ¿no? Pues hay que calcular pues cada modelo de inversión, cada operación concreta, pues lo que nos da es rentabilidad, pero a priori lo que te diría es que el turístico es muy bueno, a mí me gusta mucho el turístico porque al final pues son familias que van 3 días, 4 días, una semana, es entrada, salida, ¿no? Es todo muy fácil, funciona muy bien. Los propietarios que compran estos pisos se pueden reservar una semana, 15 días para ellos y disfrutarlo también, ¿no? Pero que hay que hacer el análisis en función de cada persona, ¿no? Si el que nos compra tiene una base positiva alta, le conviene más esto, si compra una sociedad, si compra una persona física, tenemos que hacer un análisis de cada operación siempre. Vale, ahora dejando de lado todos estos 3 modelos de inversión que hemos comentado, quería hacer un énfasis en un tema que también genera mucha incertidumbre, ¿no? Está muy de moda hoy en día pues, el tema de comprar locales comerciales y convertirlos en viviendas. ¿Cuáles son las líneas rojas, digamos, ese límite el cual no se puede pasar y tenemos que tener en cuenta para que se cumplan pues, todos los temas legales y sea un buen activo? Bueno, realmente es una cosa que se está haciendo bastante y que es interesante y de margen, ¿no? Pero sí que tenemos que mirar 3 cosas fundamentales, ¿no? Lo primero es mirar los estatutos de la comunidad por si prohíben o no prohíben el cambio de uso en los locales comerciales de vivienda, ¿no? Si ya nos prohíben el cambio de uso, entonces no vale la pena seguir con esa operación porque realmente no es interesante para nadie, ¿no? En segundo lugar, tenemos que mirar a nivel urbanístico, ¿no? Con el ayuntamiento correspondiente, básicamente la densidad de la zona, si por densidad es posible hacer o no es posible hacer una vivienda en ese local comercial. Y después, por último, y no menos importante, es técnicamente tiene que ser viable la operación. Es decir, el local tiene que tener pues, la altura determinada, 2,50 metros, tiene que tener las salidas, ventanas exteriores para que tengan pues, un poquito de ventilación, la que nos piden. Tiene que tener pues, unos metros concretos para que después podamos tener la cédula y que puedan tener pues, las estancias separadas, independiente, con las medidas necesarias, imprescindibles y que nos pide la normativa. Y básicamente después, obviamente, ver si en la zona pues, hay demanda o no hay demanda de ese tipo de producto. Pero lo primero es mirar estatutos, después mirar normativa y después que técnicamente el arquitecto nos confirme que se puede hacer. Vale, pues vamos a saltar a cuándo, la pregunta, pues una duda que siempre ha existido pues, en los inversores, ¿cuándo conviene empezar a comprar inmuebles a través de una sociedad patrimonial y dejar de lado pues, el tema de hacerlo como particular? Bueno, lo que hemos hablado antes, al final depende del inversor. Si el inversor que nos va a comprar es una persona pues, que está trabajando, tiene su nómina y tiene una base impositiva del 15%, pues quizás de momento le conviene comprar a nombre particular porque va a tributar incluso menos que a través de una sociedad patrimonial, ¿no? Pero si la base impositiva de nuestro cliente es más alta y va a realizar más de una, más de 2 y más de 3 inversiones, después sí que es el momento ya para empezar a estructurarlo de otra manera y montar una patrimonial. Vale, bueno, ya os digo, todas las preguntas están muy interconectadas, ya que al final hablamos sobre tema fiscal. Y por otro lado, pues hablando de optimización fiscal y los beneficios que podemos recibir teniendo todo esto en cuenta, ¿qué gastos derivados de la inversión inmobiliaria podemos deducirnos legalmente al recibir la factura con Hacienda al mínimo? Bueno, cuando hacemos una compra sabemos que pagamos el impuesto de transmisiones patrimoniales o el IVA, en función de si es vivienda nueva o de segunda mano. Pagamos lo que son los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de gestoría para hacer el trámite, y todos estos gastos son totalmente deducibles. Es decir, que todo lo que tenga que ver, lo que esté asimilado a gastos de la compraventa. Vale.
Bueno, ahora saltamos un poquito más a lo que vendría siendo pues, protección y seguridad jurídica. En el panorama legislativo, que cambia constantemente en pues, la ley de vivienda, ¿cómo blindamos desde Casa Investments a los inversores para que esa incertidumbre pues, jurídica o esa regulación pues, de precios no se vean, bueno, se sientan protegidos, ¿no? De Bueno, antemano. al final nosotros, obviamente, la legislación va cambiando constantemente y nosotros tenemos que adelantarnos a esos cambios y estar un poquito al día y ver un poquito pues, lo que está pasando, ¿no? Es decir, antes de plantear una inversión a un cliente nuestro, tenemos que ver si en esa zona pues, hay alguna limitación a nivel de rentas, como pasa en Cataluña, ¿no? Que tenemos un índice de referencia, Sí, que tenemos que sí. acoger a él. Vemos si hay si está previsto o se ha hablado de haber algún cambio de regulación. Las regulaciones vienen cuando vienen, es decir, nosotros podemos estar muy al caso, ¿no? Decir, oye, pues ahora, por ejemplo, en Comunidad Valenciana no hay ningún tipo de limitación de alquiler, estamos trabajando hace mucho tiempo allí, funciona muy bien, pero quizás el año que viene sale una legislación nueva. Eso no lo podemos, es imposible, ¿no? Lo que podemos hacer es adelantarnos y empezar a ver que cuando, lo que dicen, ¿no? Que cuando el río suena agua lleva, pues un poquito, cuando se empieza a hablar de ese tema, pues empezar a cambiar de foco y empezar a trabajar en otras zonas. Pero sí que es importante, de momento, determinar todas las zonas en las que tenemos una legislación que no funciona bien con nosotros, que no nos sirve, y ya descartarlas automáticamente, que es lo que estamos haciendo, empezar a trabajar las zonas que trabajamos, que de momento la legislación nos funciona, que nos ayuda y podemos trabajar y estar atentos a todos los cambios que puedan surgir. Vale. Continuamos, pues, por el tema bueno, también a nivel legal es algo que preocupa mucho, el tema de la ocupación y de impagos, ¿no? ¿Qué cláusulas o herramientas legales, pues desde Casa Investments creemos que no pueden faltar en la gestión del alquiler para que un inversor pues, no se encuentre con impagos, con ocupación, etcétera? Bueno, lo primero es la ocupación. La ocupación sabemos pues, que la legislación pues, cada vez está siendo un poco más dura, ¿no? Con los ocupas. Yo creo que en algún momento llegará pues, el desalojo en 48 horas, es posible que llegue, no va a pasar ahora todavía, pero yo creo que va a pasar. Pero sí que es cierto que en el momento que compramos una vivienda con el fin de reformarla y alquilarla, que es básicamente lo que hacemos siempre aquí, lo que nosotros recomendamos, casi obligamos de alguna manera a nuestros clientes a poner una alarma en el momento ya de la firma de la escritura, ¿no? Para tenerla protegida. Pues sabemos que si alguien entra en la vivienda con una alarma, pues estarán menos de 48 horas dentro, por lo tanto nos avisarán desde el minuto 1 y ahí podremos actuar contra la ocupación, ¿no? Y por otro lado, en el momento que hemos reformado, tenemos la vivienda ya preparada para alquilar, pues siempre primero filtrar al inquilino y todo y hacer un buen filtro al inquilino, que ya se hace, ya lo hacemos. Después siempre de manera obligatoria hacer el seguro de impago. Eso lo que nos hace es protegernos y saber que la renta que nosotros hemos pactado la vamos a cobrar todos los meses y si no la cobramos por parte del inquilino, la cobramos por parte de la compañía aseguradora. Pero eso lo tenemos blindado. Vale. Y bueno, por último, si un inversor, si tú, bueno, como inversor te tuvieras que quedar con una sola regla fiscal de oro antes de poner tu dinero en el mercado, ¿cuál sería pues esta norma? Sí que es cierto que hemos hablado que en el tema del habitacional y en el convencional nos beneficia mucho pues el tema de que estén empadronados y hay que ser totalmente conscientes de ellos porque nos puede dar mucho beneficio. Yo es una de las pues, legislaciones que más... Yo te diría que más que una sola regla, lo que había que hacer es un cómputo de cosas, ¿no? Es decir, analizar la situación, decir, oye, pues con este convencional pues voy a poder desgravarme el 50% de los ingresos y si estoy cobrando, pues me lo invento, 12.000 euros al año, con este 50% voy a tributar solo sobre 6.000 y por tanto por mi base de la renta voy a tener que pagar X, ¿no? Y después, pues en este turístico, pues voy a tener que pagar pues el 25 si lo hago por sociedad o el 30 o el 40 en función de mi base impositiva si lo hago como persona física, pero el margen neto que me va a quedar es este. Entonces hacer un análisis y ver qué es lo que nos conviene más. Porque a veces estas normas de poder bonificar el 50% de los ingresos suenan muy bien y realmente nos interesan, obviamente nos interesan, pero a veces cuando hacemos los números, todo y bonificándonos el 50%, como la otra inversión es más atractiva, pues sin poder bonificar ese 50% ganamos más dinero. Entonces, lo que recomiendo yo, hacer un estudio financiero de cada operación y después ver qué operación nos da un margen neto después de impuestos más amplio y de este año. Perfecto, pues hasta aquí un poquito bueno, el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis, intentamos pues variar un poquito nuestros temas. Creemos que esto es un tema que puede importar y lo veréis en todas nuestras redes sociales, así que
estar atentos. Muchas gracias por verlo y hasta pronto. Pues venga, gracias, Adrián.